Las batallas de Narvik se libraron del 9 de abril al 8 de junio de 1940 como batalla naval en el Ofotfjord y como batalla terrestre en las montañas que rodean la ciudad noruega de Narvik como parte de la campaña noruega de la Segunda Guerra Mundial. Las dos batallas navales en el Ofotfjord del 10 de abril y 13 de abril se libraron entre la británica Royal Navy y la Alemania nazi Kriegsmarine, mientras que la campaña terrestre de 2 meses se libró entre noruego, francés, inglés y polaco tropas contra las tropas de montaña alemanas, marineros náufragos de la Kriegsmarine y paracaidistas alemanes abrir paréntesis Fallschirmjäger cerrar paréntesis de la 7ª División Aérea. Aunque derrotados en el mar frente a Narvik, perdiendo el control de la ciudad de Narvik y siendo empujados hacia la frontera sueca, los alemanes finalmente prevalecieron debido a la evacuación aliada de Noruega. En junio de 1940 tras la batalla de Francia. Narvik proporcionó un puerto, sin hielo en el Atlántico Norte, para el mineral de hierro transportado por el ferrocarril desde Kiruna en Suecia. Ambos bandos en la guerra tenían interés en asegurarse este suministro de hierro para sí mismos y negárselo al enemigo, preparando el escenario para una de las batallas más grandes desde la invasión de Polonia. Antes de la invasión alemana, las fuerzas británicas habían considerado a Narvik como un posible punto de aterrizaje para una expedición para ayudar a Finlandia en la guerra de invierno. Tal expedición también tenía el potencial de tomar el control de las minas suecas y abrir el Báltico a los aliados. Las autoridades francesas también estaban ansiosas por iniciar un segundo frente lo más lejos posible de Francia. El 1 de marzo de 1940, Adolf Hitler ordenó la invasión de Noruega, denominada Operación Weserübung, como una maniobra preventiva contra una ocupación franco-británica planificada y abiertamente discutida de Noruega. Esta operación involucraría a la mayor parte de la Kriegsmarine. Las unidades participantes se dividieron en 5 grupos, que ocuparían 6 de los principales puertos noruegos. El grupo primero partió de Bremerhaven el 6 de abril. Estaba formado por 10 destructores alemanes de las clases 1934A y 1936, el Georg Thiele, el Wolfgang Zenker, el Bernd von Arnim, el Erich Giese, el Erich Koiner, el Dieter von Roeder, el Hans Ludemann, el Hermann Kuhne, el Wilhelm Eikamp abrir paréntesis buque insignia cerrar paréntesis y el Anton Schmidt, al mando del Comodore Friedrich Bonte. Cada uno de los buques de guerra transportaba alrededor de 200 soldados, un total de 1900 tropas de montaña. Gewürzträger cerrar paréntesis del 139 Regimiento de Montaña abrir paréntesis Gewürzträger Regiment cerrar paréntesis de la 3ª División de Montaña comandada por el general Eduard Dietl. Los destructores que transportaban tropas fueron escoltados la mayor parte del camino por los acorazados Scharnhorst y Gneisenau. En la madrugada del 9 de abril, los destructores del grupo primero pasaron el Vestfjorden y llegaron al Ofotfjorden que conducen a Narvik, en medio de niebla y nevadas intensas. En Ofotfjord capturaron 3 lanchas patrulleras noruegas abrir paréntesis la Senja, la Michael Sars y la Kelt cerrar paréntesis. Antes de la captura, la Kelt logró enviar un mensaje al buque de defensa costera Norge, alertando al comandante naval noruego local de los buques entrantes. Los barcos alemanes Wolfgang Zenker, Erich Koiner y Hermann Kuhne desembarcaron a sus soldados en el Hansfjord, una rama norte de Ofotfjorden, para capturar una base de suministros del regimiento noruego en el Vegarsmoen. El Hans Ludemann y el Hermann Kuhne también desembarcaron sus tropas para enfrentarse a los fuertes noruegos cercanos, que resultaron ser inexistentes. El Dieter von Roeder permaneció en Ofotfjord para asegurar el control alemán del mar. El Erich Giese se retrasó por problemas en el motor y no se unió a la fuerza principal durante algún tiempo. La principal defensa de Narvik eran los viejos barcos de defensa costera el Eidsvold y el Norge. Después de haber sido alertados por el Kelt, ambos barcos noruegos se prepararon para el combate. Se cargaron las armas y se entregaron salvavidas a la tripulación. Alrededor de las 04 y 15 horas, los alemanes vieron a el Eidsvold y el Eidsvold inmediatamente señaló al principal destructor alemán con una lámpara Aldis. Cuando los alemanes no respondieron a la señal, se disparó un tiro de advertencia a través de su proa. Los alemanes tenían órdenes de ocupar Noruega pacíficamente si era posible, por lo que el buque insignia alemán, el Wilhelm Eikamp, se detuvo y señaló que enviaría un oficial para negociar. Una pequeña lancha transportó a Korvettenkapitän Gerlach a el Eidsvold. Gerlach fue llevado al puente para hablar con el capitán Odd Isaksen Willoch. Gerlach intentó convencer a el Willoch de que los alemanes habían llegado como amigos, pero que los noruegos tenían que entregar sus buques de guerra a las fuerzas armadas alemanas. El capitán del Willoch pidió tiempo para consultar a su comandante, el capitán Per Askim, el comandante del Norge. Los alemanes rechazaron esta solicitud, pero mientras el Willoch hablaba con el oficial alemán, el oficial de radio a bordo del Eidsvold había comunicado los hechos a Askim. La respuesta de Askim a las demandas alemanas y la orden a el Willoch llegó de inmediato. El Willoch y el Eidsvold debían abrir fuego. El Willoch respondió a Askim: «Estoy atacando».
Mientras esto sucedía, el destructor alemán Wilhelmine se había posicionado a 700 metros del lado de babor de Leisvoll y había entrenado sus lanzadores de torpedos en el barco noruego. Gerlach intentó una vez más convencer a Eluyot de que se rindiera, pero Eluyot se negó. Cuando Gerlach dejó a Leisvoll, disparó una bengala roja, lo que indica que los noruegos tenían la intención de luchar. En este punto, el capitán de Eluyot gritó: «Paplas ved kanonene. Nas kalvislas, Guter. Hombre, las armas. Vamos a pelear, muchachos». El Leisvoll giró hacia el destructor más cercano y aceleró, cerrando la distancia a Wilhelmine a 300 metros, mientras el comandante de la batería ordenaba a la batería de babor 3 cañones de 5,9 pulgadas que abriera fuego. Los alemanes, temerosos de que el Leisvoll pudiera embestir al destructor, dispararon 4 torpedos de Wilhelmine contra el viejo barco. 2 de los torpedos impactaron antes de que los cañones de babor pudieran disparar. El cargador de municiones noruego se encendió y el Leisvoll se partió en 2. La parte delantera del barco se hundió en segundos, la popa siguió en minutos, las hélices aún giraban. Alrededor de las 04:37 horas, ella se había ido. 175 marineros noruegos murieron en el agua helada, incluido el capitán del Eluyot, con solo 8 sobrevivientes. Más adentro del fiordo, las explosiones se escucharon a bordo del Norge, pero no se pudo ver nada hasta que 2 destructores alemanes aparecieron repentinamente de la oscuridad y el capitán Per Askim del Norge dio la orden de abrir fuego a las 04:45 horas. Se dispararon 4 rondas desde los cañones de 8,3 pulgadas, una desde el cañón de proa y 3 desde la popa, así como 7 u 8 rondas desde los cañones de estribor de 5,9 pulgadas, contra el destructor alemán Bernd von Arnim, a un rango de aproximadamente 800 metros. Debido a las difíciles condiciones climáticas, las miras ópticas de los cañones resultaron ineficaces. La primera salva no alcanzó el objetivo y las siguientes lo sobrepasaron. Los destructores alemanes esperaron hasta estar junto al muelle antes de devolver el fuego. El Bernd von Arnim abrió fuego con sus cañones de 5 pulgadas y también con ametralladoras, pero el clima también dio problemas a los alemanes. El destructor también disparó 3 salvas de 2 torpedos cada una. Las 2 primeras salvas fallaron, pero la última alcanzó el centro del barco del Norge y ella se hundió en menos de un minuto. 90 de la tripulación fueron rescatados, pero 101 murieron en la batalla que duró menos de 20 minutos. La destrucción del Norge marcó el final de la resistencia noruega en el puerto. Gran parte de la guarnición noruega en Narvik se despertó con el sonido de los disparos y no estaban preparados para enfrentarse a los alemanes. Muchos fueron rodeados y desarmados mientras se apresuraban a ocupar posiciones defensivas. El comandante en jefe del área de Narvik, el coronel Konrad Sundlo, se cita a menudo como el motivo de la rápida capitulación. Descrito por el almirante de la Kriegsmarine Erich Raeder como un oficial con sentimientos supuestamente pro-alemanes, se retiró rápidamente del área luego del enfrentamiento naval y comenzó las negociaciones con los alemanes. Después de la pérdida inicial de Narvik, el general noruego Carl Gustav Fleischer envió un comunicado, parte del cual decía: el coronel Sundlo inició negociaciones inmediatas para un alto el fuego y retiró las tropas a Framnes. Los alemanes ocuparon la ciudad y las tropas noruegas fueron rodeadas entre los alemanes y el mar. El comandante de la división, que se encontraba en East Finnmark, fue notificado de la situación por teléfono y ordenó al segundo al mando del coronel Sundlo, el mayor Omdal, que arrestara al coronel Sundlo. Sundlo fue acusado de traición por la rendición de Narvik después de la guerra, pero estos cargos fueron desestimados. En cambio, fue declarado culpable de negligencia por no prepararse adecuadamente para la defensa de Narvik y acusado de cooperar con los alemanes durante la ocupación. La mañana del ataque alemán, 4 vapores noruegos estaban anclados en Narvik: el 4285 TRB KTB, el 1712 TRB Eldrid, el 1758 TRB Aleg y el 4306 TRB Safir. Además de los barcos noruegos estaban presentes 4 barcos neutrales extranjeros, el vapor holandés Bernise de 951 TRB y los 3 barcos de vapor suecos Boden, 4264 TRB, Oxelösund, 5613 TRB, y tras abrir paréntesis 5603 TRB. Además de barcos neutrales, las partes en guerra tenían barcos en Narvik, anclados en el mismo puerto. Los británicos tenían 5 vapores en el puerto: el 6582 TRB Blickmore, el 5141 TRB Mersington Court, 4304 TRB North Cornwall, 5378 TRB Riverton y 4887 TRB Romanby.
Cuando la flotilla alemana se apoderó de Narvik, había 11 vapores mercantes alemanes en la ciudad portuaria. El 6388 TRB Aquisgrán, el 5398 TRB Altona, el 4902 TRB Bockenheim, el 5386 TRB Einoyer, el 4879 TRB Marta Enrit Fischer, el 8096 TRB Neuenfels, el 5806 TRB Odin, el 7849 TRB Lippe, el 4339 TRB Frielinghaus, el 5881 GRT Planet y el engrasador de reabastecimiento de 11.776 TRB buque de mantenimiento Hanwegen. El Hanwegen, un antiguo buque factoría de ballenas reconvertido, esperaba la llegada de los buques de guerra alemanes, que tenía la tarea de repostar. Trabajando en el puerto estaban los remolcadores suecos Diana, 213 TRB, y Stilhorn, 167 TRB. Cuando los destructores alemanes entraron en el puerto, el capitán de Bockenheim, quien asumió que los buques de guerra intrusos eran británicos, vararon y hundieron su barco. En total 25 barcos de mineral estaban anclados en Narvik al comienzo de los combates, 10 de los cuales eran alemanes. Los destructores alemanes ahora tenían escasez de combustible y solo tenían un tanque de combustible de apoyo. El antiguo buque factoría de ballenas Hanwegen que había sido enviado a Narvik, según algunas fuentes de la base naval alemana secreta Basis Norden Zapadnaya Litsa en la Unión Soviética, donde había estado radicada desde el 4 de febrero de 1940. Otra fuente indica que partió de Murmansk en la noche del 6 de abril y que Basis Nord nunca se estableció. Había llegado a Narvik desde el norte el 8 de abril y había sido detenida por el barco patrullero noruego Kvitøy. El Hanwegen se le permitió la entrada a Narvik por el Comando Naval Regional Noruego, donde fue inspeccionada. Su capitán afirmó que llevaba 8.500 toneladas de fuel oil y 8.098 cajas de víveres y que se dirigía a Alemania. Un segundo petrolero, el 6031 TRB Kattegat, que había navegado a Noruega desde Wilhelmshaven, se había hundido en el Glomfjord en la tarde del 9 de abril. El Kattegat había sido detenido por el barco noruego de protección pesquera, el Nordkapp-Komar, el barco noruego que primero intentó llevarse el petrolero como premio, pero debido a que la gran tripulación alemana no pudo controlarlo hasta Bodo, al final hundió a el Kattegat disparando 4 rondas de 47 milímetros en la línea de flotación del petrolero. El Kattegat se había retrasado en llegar a Narvik a tiempo debido a las operaciones mineras británicas del 8 de abril frente a Noruega. Un tercer petrolero, Skagerrak, también había sido enviado a Noruega en apoyo de los desembarcos alemanes en Trondheim, pero fue interceptado por el crucero británico HMS Suffolk el 14 de abril, después de haber sido redirigido por el mando naval alemán a una posición de espera en el mar. Cuando el buque de guerra británico intentó abordar el Skagerrak, su tripulación lo hundió. Tanto el Kattegat como el Skagerrak, que eran barcos gemelos, fueron inspeccionados en Kopervik por el torpedero noruego Steg, el 5 y 7 de abril respectivamente. El capitán del Kattegat les dijo a los noruegos que se dirigía a Narvik para recibir más órdenes, y el capitán del Skagerrak reclamó a Murmansk como su destino, y las inspecciones revelaron que ambos petroleros tenían una carga completa de fuel oil. El Skagerrak también transportó 165 toneladas de provisiones de alimentos que se reclamaron como suministros para los buques mercantes alemanes. Las cajas de comida tenían la etiqueta Wehrmacht. Según el plan alemán, se suponía que los destructores habían sido reabastecidos por 2 petroleros, el Kattegat y el Hanwegen, recibiendo cada uno unas 600 toneladas de fuel oil. La flotilla debía estar en camino de regreso a Alemania la tarde del 9 de abril. El plan fracasó porque solo el Hanwegen llegó a Narvik. Repostar combustible con un solo camión cisterna fue difícil, solo se podían repostar 2 destructores simultáneamente, lo que demoraba 7 u 8 horas. Al llegar a Narvik, los destructores estaban casi sin combustible. Hacer el reabastecimiento de combustible más desafiante fue el hecho de que el Hanwegen solo había improvisado arreglos de reabastecimiento y equipo de bombeo inferior. Mientras 2 destructores se repostaban a la vez, un tercero estaba de guardia en el fiordo y los 7 restantes estaban esparcidos por el área cercana. A las 4 horas del 10 de abril, el Hanwegen había logrado repostar completamente a 3 de los destructores alemanes y estaba en proceso de repostar 2 más. Mientras tanto, las fuerzas británicas habían intentado entablar combate con la Kriegsmarine, pero en su mayor parte, sin éxito. El 8 de abril, el destructor británico clase G, el HMS Glowworm, se enfrentó al crucero pesado Admiral Hyper y 2 destructores, y se perdió, embistiendo y dañando a Hyper en la batalla. La mañana del 9 de abril, el crucero de batalla británico HMS Renown intercambió salvas de artillería con los acorazados alemanes, el Scharnhorst y el Gneisenau, que estaban protegiendo a los destructores.
Durante la batalla, uno de los proyectiles de artillería del Renown dañó el sistema de control de fuego del Gneisenau. El crucero de batalla británico también fue alcanzado 2 veces y resultó levemente dañado. Después de eso, los acorazados alemanes se retiraron de la batalla a gran velocidad. Sin embargo, la misión principal de los destructores se había completado, ya que habían logrado desembarcar la fuerza de invasión. La primera batalla naval de Narvik, el día después de la invasión alemana, la Royal Navy aprovechó la oportunidad para derrotar a la Kriegsmarine. La segunda flotilla de destructores, al mando del comodoro Bernard Warburton Lee y compuesta por 5 destructores de clase H, el HMS Hardy, buque insignia, el Hotspur, el Avog, el Hunter y el Hostile, subió por el fiordo a primera hora de la mañana. Los destructores alemanes Hermann Kühne y Hans Ludemann estaban anclados junto al petrolero Hanwell y repostando cuando el ataque del destructor británico comenzó a las 04:30 horas. El barco de piquete alemán Dieter von Roeder había dejado su puesto para repostar y cuando la flotilla británica se acercó a Narvik, sorprendieron y se enfrentaron a una fuerza alemana en la entrada del puerto y hundieron a los 2 destructores, el Wilhelmshaven, matando al comodoro Bonte, y el Anton Schmidt, el Dieter von Roeder gravemente dañado e infligió menos daño a otros 2. También intercambiaron fuego con las tropas de invasión alemanas en tierra, pero no tenían una fuerza de desembarco a bordo y por lo tanto se dieron la vuelta para irse. Antes de que los destructores abandonaran la escena, el Hostile disparó sus torpedos contra los barcos mercantes en el puerto. En total 11 barcos mercantes, 6 alemanes, 1 británico, 2 suecos y 2 noruegos, fueron hundidos durante la salida británica al puerto. La flotilla británica fue entonces encontrada por 3 destructores alemanes más, el Wolfgang Zenker, el Erich Koiner y el Erich Hiese, que emergían del fiordo Erhanshorn, liderados por el comandante Erich Bey, y luego 2 más, el Georg Thiele y el Bernd von Arnim, procedentes de Bayangenbay, bajo el mando del comandante Fritz Berger. En la batalla que siguió 2 destructores británicos se perdieron, el líder de la flotilla, el HMS Hardy, que quedó varado en llamas, y el HMS Hunter, que fue torpedeado y hundido. Un tercero, el HMS Hotspur, también resultó gravemente dañado por un torpedo Hotspur y los restantes destructores británicos abandonaron el campo de batalla, dañando el Georg Thiele mientras lo hacían. Los destructores alemanes, ahora escasos de combustible y municiones, no persiguieron y los barcos británicos pudieron hundir el barco de suministro de municiones de 8.460 TR Berrauenfels que encontraron al salir del fiordo. Pronto, las fuerzas navales alemanas fueron bloqueadas por refuerzos británicos, incluido el crucero HMS Penelope. Durante la noche del 11 al 12 de abril, mientras maniobraban en el puerto de Narvik, el Erich Koiner y el Wolfgang Zenker encallaron. El Wolfgang Zenker dañó sus hélices y se limitó a una velocidad de 20 nudos. El Erich Koiner resultó mucho más dañado, por lo que los alemanes planearon, cuando estuviera lo suficientemente reparada para moverse, amarrarla en Tarstad en la misma capacidad que el Dieter von Roeder, como una batería de defensa inmóvil. Cuando los destructores británicos dejaron el Westforden en las afueras de Narvik, 2 submarinos alemanes, el U-25 y el U-51, les dispararon torpedos, pero los torpedos alemanes en ese momento tenían graves problemas con sus sistemas de detonadores magnéticos, posiblemente debido a la alta latitud norte. Todos de ellos fallaron y no detonaron en absoluto o detonaron mucho antes que sus objetivos. Tanto el comandante naval alemán, Commodore Friedrich Bonte, en Wilhelmshaven, como el comandante británico, el capitán Bernard Warburton Lee, en Hardy, murieron en la batalla. Warburton Lee recibió póstumamente la Cruz Victoria, Bonte, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. La segunda batalla naval de Narvik, la Royal Navy consideró imperativo, por motivos morales y estratégicos, derrotar a los alemanes en Narvik, por lo que el vicealmirante William Whitworth fue enviado con el acorazado HMS Warspite y 9 destructores. 4 clase Tribal, el HMS Bedouin, el Cossack, el Punjabi y el Esquimo, y otros 5, el HMS Kimberley, el Hero, el Icarus, el Forester y el Foxhound, acompañados por aviones del portaaviones HMS Furious. Estas fuerzas llegaron a Lofotford el 13 de abril y encontraron que los 8 destructores alemanes restantes, ahora bajo el mando de Fregattenkapitän Erich Bey, estaban prácticamente varados debido a la falta de combustible y escasez de municiones. Antes de la batalla, Warspite lanzó su avión catapulta, un pez espada Fairey equipado con flotador L9767, que bombardeó y hundió al submarino U-64, anclado en el Erhanshorn cerca de Bjerkvik. La mayor parte de la tripulación sobrevivió y fue rescatada por las tropas de montaña alemanas. Este fue el primer submarino hundido por un avión durante la Segunda Guerra Mundial y el único caso en el que un avión lanzado desde un acorazado hundió un submarino. En la batalla que siguió, 3 de los destructores alemanes fueron hundidos por el Warspite y sus escoltas y los otros 5 fueron hundidos por sus tripulaciones cuando se quedaron sin combustible y municiones.
El primero en irse fue el Erich Koiner, que intentó tender una emboscada a las fuerzas aliadas, pero fue descubierto por el pez espada del Warspite y posteriormente torpedeado y bombardeado por los destructores y el acorazado. El comandante del destructor, Alfred Stulze Heinrichs, y los miembros supervivientes de su tripulación fueron capturados por las fuerzas noruegas. Luego, el Wolfgang Zenker, el Bernd von Arnim, el Hans Ludemann y el Hermann Kuhne se enfrentaron a las fuerzas británicas, pero solo lograron dañar levemente al HMS Bedouin. Los aviones británicos de Furious intentaron atacar a los destructores alemanes, pero no tuvieron éxito. 2 se perdieron. El Wolfgang Zenker intentó torpedear al Warspite. Finalmente, cuando los destructores alemanes tenían pocas municiones, se retiraron, a excepción del Hermann Kuhne, que no había recibido la orden. El Hermann Kuhne fue atacado por el HMS Esquimo que lo perseguía, pero ella no recibió ningún impacto. Sin municiones, pero sin daños, el Hermann Kuhne fue hundido por su tripulación en Trollvika en el Erhansfjord. Después de hundir el barco, la tripulación colocó cargas de profundidad de demolición en el barco, intentando hundirlo en las aguas poco profundas de Trollvika. Esquimo, todavía en persecución, lanzó un torpedo que golpeó al Hermann Kuhne, prendiéndola a fuego. Ya sea la propia carga de profundidad del barco alemán o el torpedo del Esquimo fue el origen de la explosión no está claro. El Esquimo, a su vez, fue emboscada por el Georg Thiele y el Hans Ludemann, perdiendo su arco, pero sobreviviendo. El Dieter von Roeder y el Erich Giese, ambos con problemas de motor, dispararon contra las fuerzas británicas mientras aún estaban atracados, dañando al Punjabi y al Cossack, pero ambos fueron hundidos antes de que pudieran causar más daños. Ese fue el último contraataque alemán. Las baterías y las instalaciones de la costa también resultaron muy dañadas por los cañones del Warspite. En el lado aliado, el daño al HMS Esquimo la mantuvo en Noruega hasta el 31 de mayo de 1940. Los submarinos alemanes nuevamente sufrieron fallas de torpedos, cuando el U-46 y el U-48 dispararon contra el Warspite que partía el 14 de abril. Los restantes destructores alemanes, el Wolfgang Zenker, el Georg Thiele, el Bernd von Arnim y el Hans Ludemann, se retiraron al Rombaksfjord y fueron hundidos poco después. El único barco alemán que sobrevivió dentro del área del puerto fue el submarino U-51. Los alemanes perdieron más de 1000 hombres, un submarino y 8 destructores. Con las pérdidas de la batalla anterior, esto constituyó el 50% de la fuerza destructora de la Kriegsmarine. Los alemanes informaron que los alemanes naufragados del Erich Giese fueron atacados por artillería y ametralladoras británicas durante el enfrentamiento. Aproximadamente 2.600 supervivientes se organizaron en una unidad de infantería marina improvisada, la Gebirgsmarine, y lucharon con el 139 Gebirgsjägerregiment en la batalla terrestre posterior. Aunque no eran aptos para el combate en el terreno montañoso alrededor de Narvik, los marineros náufragos tripulaban los 2 cañones flak de 4,1 pulgadas y los 11 cañones antiaéreos ligeros rescatados de los barcos hundidos durante las batallas navales operaciones defensivas. Los marineros estaban armados con las existencias capturadas en la base del ejército noruego el Vegarsmoen, más de 8.000 Krag Jorgensen rifles y 315 ametralladoras destinadas a la movilización de unidades del ejército noruego en el área de Narvik. Las operaciones navales posteriores después de las batallas navales de Narvik, el puerto y sus alrededores permanecieron en manos alemanas, ya que no había fuerzas aliadas disponibles para desembarcar allí. Las operaciones navales se limitaron en esta etapa al bombardeo desde la costa, ya que Narvik no era un objetivo principal aliado. Entre otros, los destructores polacos Grom, Burza y Wisławica participaron en estas operaciones, durante las cuales el Grom fue hundido por aviones alemanes el 4 de mayo de 1940, con la pérdida de 59 marineros. La batalla terrestre, durante la campaña de Noruega, Narvik y su zona circundante cierra enfrentamientos significativos, inicialmente a partir del 9 de abril entre alemán y las fuerzas noruegas, posteriormente entre las fuerzas aliadas y alemanas, llevado a cabo por el noruego 6ª División del Ejército Noruego, así como por un aliado cuerpo expedicionario hasta 9 de junio de 1940. A diferencia de la campaña en el sur de Noruega, las tropas aliadas en Narvik eventualmente superarían en número a las tropas noruegas. 5 naciones participaron en la lucha. Del 5 al 10 de mayo, los combates en el área de Narvik fueron el único escenario activo de la guerra terrestre en la Segunda Guerra Mundial. Al principio, la posición del comandante alemán, Dietl, no era buena, sus 2000 soldados estaban superados en número. Sin embargo, después de que los destructores alemanes fueron hundidos, unos 2600 marineros alemanes se unieron a la batalla terrestre. Otros 290 especialistas alemanes viajaron a través de Suecia haciéndose pasar por trabajadores de la salud. Durante las últimas 3 o 4 semanas, los alemanes también fueron reforzados por unos 1000 hombres lanzados sobre Hornfjell, lo que elevó el número total de alemanes a alrededor de 5600.
Su posición y perspectiva cambiaron de buenas a nefastas varias veces. En ocasiones toda la operación fue controlada directamente desde el alto mando alemán en Berlín. Hitler, según los informes, el estado de ánimo estaba cambiando mucho y en repetidas ocasiones contempló la retirada. Los agentes de inteligencia capturados más tarde en la guerra también declararon que el propio Dietl había estado considerando cruzar la frontera sueca con sus tropas para ser internadas, hasta que la agente alemana Marina Lee se infiltró en el cuartel general de Auchinleck en Tromsø y obtuvo el plan de batalla británico. Sin embargo, se ha cuestionado la veracidad de esta alegación. La fuerza noruega, bajo el mando del general Carl Gustav Fleischer, alcanzó finalmente entre 8.000 y 10.000 hombres después de unas pocas semanas. El número total de tropas aliadas en la campaña, en Narvik y sus alrededores, alcanzó los 24.500 hombres. La primera fase de la invasión estuvo marcada por la ventaja alemana de la sorpresa. Las tropas noruegas en el norte de Noruega habían sido convocadas para una vigilancia de neutralidad de 3 meses durante el invierno entre 1939 a 1940, por lo que se habían entrenado juntas. Del 9 al 25 de abril las fuerzas noruegas sufrieron 3 catástrofes. Primero, las fuerzas que protegían a Narvik no pudieron resistir a los alemanes debido a que el oficial al mando, el más tarde comandante del NSIR, el coronel Konrad Sundlo, se negó a luchar contra los invasores. En segundo lugar, alrededor de 200 soldados de la guarnición de Narvik que habían escapado de la captura y estaban bloqueando el ferrocarril a Suecia fueron tomados por sorpresa mientras descansaban en Formfjell. La mayoría de los hombres fueron capturados. Tercero, el primer batallón del Regimiento de Infantería 12, enviado para mantener Gratangsbotn, fue atacado por sorpresa mientras estaba en el campamento, sufriendo bajas que arruinaron su espíritu y efectivamente lo dejaron fuera del resto de la campaña. Debido a la creciente presión noruega y las dificultades para llevar suministros a las tropas de avanzada, los alemanes abandonaron Gratangsbotn y se retiraron de la colina Lafaugen y el valle Gratangsdalen después de la batalla de Gratangen. A principios de mayo, los noruegos iniciaron un avance hacia el sur hacia Narvik. Una vez que quedó claro que los aliados montarían la principal invasión de Narvik a mediados de mayo, la dirección noruega cambió hacia Ormhøye. Los británicos llegaron primero y establecieron su cuartel general en Harstad el 14 de abril. En los días siguientes se desplegaron 3 batallones, principalmente el Sovegan, Skanland, donde se estableció una base naval, y en Bogen. Más tarde fueron desplegados al sur de Ofotfjord, en Ballangen y Akvik. El destacamento británico inicial fue reforzado el 28 de abril por una fuerza expedicionaria francesa dirigida por el general Antoine Betoard. 3 batallones de tropas alpinas y 2 batallones de la 13 Demi-Brigada de la Legión extranjera se desplegaron tanto al norte como al sur de Ofotfjord, pero más tarde, el norte sería la principal zona de operaciones francesa. 4 batallones polacos llegaron el 9 de mayo. Primero se desplegaron al norte de Ofotfjord, pero luego se trasladaron a la zona al sur del fiordo. A principios de junio se formaron en la Brigada Polaca Independiente de las Tierras Altas bajo el mando de Zygmunt Bouskwistko. Además, los aliados tuvieron dificultades para decidir la mejor manera de retomar Narvik y el ferrocarril del mineral de hierro. No había un mando unificado para las tropas que se enfrentaban a los alemanes en Narvik. Los noruegos y los aliados conservaban comandantes separados y la cooperación entre ellos no siempre fue fluida. Incluso dentro de las fuerzas británicas, los comandantes del ejército y la marina, el general de división Pierce J. Mackenzie y el almirante de la flota Lord Cork, tenían dificultades para cooperar. Cork defendía un ataque rápido y directo desde el mar, mientras que Mackenzie recomendaba un enfoque cauteloso desde ambos lados del Ofotfjord. Como consecuencia de esto, el 21 de abril, Lord Cork recibió el mando supremo de todas las fuerzas aliadas. En la segunda semana de mayo, los avances noruegos contra los alemanes al este de Gratangseidet fueron los movimientos más significativos en el frente de Narvik. Además, en el flanco derecho de los noruegos, las tropas alpinas francesas avanzaron por el valle del Aver, apoyadas por una compañía de tropas de esquí noruegas. En el sur los aliados no tuvieron mucho éxito y en el norte del Ofotfjord no lograron ningún progreso. Los noruegos continuaron su exitosa campaña de montaña y a mediados de mayo, los aliados tomaron la iniciativa y lograron importantes victorias. Tanto París como Londres se estaban impacientando con el lento progreso en Narvik y el comandante francés, Betoard, había presionado para que se tomaran más medidas. Se abandonó el cauteloso acercamiento por tierra y se lanzó un ataque anfibio alrededor de la medianoche del 12 de mayo. Esto fue dirigido a Bjerkvik y fue precedido por un bombardeo naval de buques de guerra británicos en el Hansford. Luego, las lanchas de desembarco pusieron en tierra a legionarios extranjeros franceses, apoyados por 5 tanques ligeros franceses Hotchkiss H-35. Los franceses tomaron Bjerkvik el Elvegarsmo en el campamento del ejército y avanzó hacia el noreste hasta donde los alemanes estaban retirando y hacia el sur a lo largo del lado oeste del fiordo Erhansford.
El plan también requería que las tropas polacas avanzaran hacia Ojerdvik desde tierra en el lado oeste del fiordo, pero el terreno pesado los retrasó y no llegaron antes de que Ojerdvik fuera tomada. También había sido parte del plan para que las tropas francesas y noruegas avanzaran desde el norte para encerrar a los alemanes, pero los problemas de cooperación entre los comandantes noruegos y franceses dejaron una brecha por la que escaparon los alemanes. A pesar de esto, los aliados tenían un camino despejado al norte de Narvik y planeaban atacar sobre Rombaksfjord. En Londres se había anticipado que a medida que continuaba lentamente la concentración de tropas en Narvik, se necesitaría un cuartel general del cuerpo para ejercer un control efectivo. El 11 de mayo, el teniente general Claude Auchinleck llegó a Narvik y el 13 de mayo asumió el liderazgo de las fuerzas aéreas y terrestres aliadas, bajo el mando general de Lord Cork, que en ese momento se designó como Fuerza Expedicionaria del Noroeste. Estaba claro para los aliados que una vez que Narvik fuera capturado, su retención a largo plazo dependería de mantener permanentemente la ciudad de Bodo al sur en Nordland, que estaba en la ruta del avance alemán desde Trondheim. En consecuencia, Auchinleck reasignó todas las tropas británicas para concentrarse en esta empresa del sur y nombró al general de brigada francés Bethouard, experto en guerra de montaña y de invierno, para comandar las tropas francesas y polacas que serían responsables de las operaciones en el área de Narviken en conjunción con las fuerzas noruegas. Una vez más el ataque se detuvo mientras los aliados esperaban a que el apoyo aéreo se estableciera por completo desde Bardufoss. A las 23:40 del 28 de mayo, comenzó un bombardeo naval desde el norte. 2 batallones franceses y 1 noruego serían transportados a través del Rombaksfjord y avanzarían sobre Narvik desde el norte. En el sur, los batallones polacos avanzarían hacia Ankenes y el interior de Beisfjord. La capacidad máxima de las barcazas de desembarco era de 290 hombres, y estas tropas no pudieron ser reforzadas durante 45 minutos. Estas primeras tropas pudieron establecerse en Ornes cuando desembarcaron el resto de los franceses y noruegos. Los franceses se trasladaron al oeste hacia la ciudad y al este a lo largo del ferrocarril. Los noruegos se trasladaron hacia Taralsvik montaña, dio la vuelta y se movió hacia la ciudad. El comandante alemán decidió evacuar antes de las 7 horas y se retiró a lo largo de Beisfjord. Esta fue la primera gran victoria aliada en tierra. En la operación Alfabeto, ahora parecía que era solo cuestión de tiempo antes de que los alemanes tuvieran que rendirse. Fueron empujados desde el norte por los noruegos, desde el oeste por los franceses y desde el suroeste por los polacos. Parecía que Hornfjell sería la última resistencia de los alemanes, pero los acontecimientos en otras partes de Europa llegaron a su rescate. Londres ya había decidido el secreto evacuar el 24 de mayo y eso se hizo evidente en los días siguientes. En la noche del 24 al 25 de mayo, Lord Cork recibió órdenes de retirarse, pero a cubierto para evitar que los alemanes interfirieran. Los comandantes aliados acordaron que un ataque a Narvik disfrazaría la retirada y permitiría la destrucción del puerto de mineral de hierro. El gobierno y los comandantes noruegos fueron informados por primera vez a principios de junio y la noticia fue recibida con incredulidad y amargura. Los noruegos todavía esperaban derrotar a los alemanes solos y hasta el 5 de junio se ordenó atacar a una de las 2 brigadas noruegas. El gobierno noruego también exploró la posibilidad de crear un norte de Noruega neutral, pero libre. Este plan resultó inútil y el 7 de junio el rey y el gobierno fueron evacuados a Gran Bretaña. Todas las tropas aliadas fueron evacuadas de Narvik entre el 4 y el 8 de junio. 3 barcos de pasajeros polacos como el MS Sobieski, el Batory y el Chrobry participaron en la operación de evacuación. El Chrobry fue hundido del 14 al 15 de mayo por bombarderos alemanes. El 8 de junio el general Dieter retomó Narvik y el 10 de junio se rindieron las últimas fuerzas noruegas en Noruega. En la operación Juno, el 7 de junio el portaaviones británico HMS Glorious había subido a bordo 10 Gloster Gladiators y 8 Hawker Hurricanes del Escuadrón 46 y el Escuadrón 263 de la Royal Air Force. Estos fueron sacados de bases terrestres para evitar que fueran destruidos en la evacuación. El HMS Glorious dejó un convoy más grande para avanzar de forma independiente. Al día siguiente, mientras navegaba por el mar de Noruega para regresar a Scapa Flow, el portaaviones y sus escoltas, los destructores HMS Akasta y el Ardent, fueron interceptados por los acorazados alemanes, el Scharnhorst Gneisenau. El portaaviones y sus escoltas se hundieron con la pérdida de más de 1.500 hombres. El Scharnhorst resultó gravemente dañado por un torpedo de Akasta y ambos buques alemanes fueron alcanzados por varios proyectiles medianos. El daño a los barcos alemanes fue suficiente para que los alemanes se retiraran a Trondheim, lo que permitió el paso seguro del convoy de evacuación a través del área ese mismo día. La ofensiva aliada comenzó lentamente. A diferencia de los alemanes, no tenían un objetivo operativo claro en Noruega y no llevaron a cabo sus operaciones con tanto vigor.
Los británicos habían elaborado planes para aterrizar en Narvik antes de la invasión alemana. Se habían cargado tropas y suministros en los barcos cuando ejecutaron su operación minera el 8 de abril. Estos habían sido descargados apresuradamente cuando los barcos alemanes fueron avistados hacia el norte porque los británicos pensaron que los barcos alemanes estaban tratando de irrumpir en el Atlántico para evitar quedar atrapados en los puertos alemanes y querían que todos sus barcos estuvieran disponibles para interceptar la flota alemana. La confusión persiguió a las tropas durante semanas, los hombres y el equipo fueron enviados a Noruega por separado sin lugares de aterrizaje claros y los pedidos se cambiaron mientras estaban en ruta. Era como si los aliados estuvieran confundidos por los numerosos fiordos y bahías grandes y pequeños y no pudieran decidir por dónde sería mejor empezar. Las unidades británicas, francesas y polacas se relevaron rápidamente, lo que se sumó a la falta de conocimiento local. El frío y la nieve eran un enemigo común para todas las tropas en Narvik, pero la mayoría de los aliados estaban mal preparados para ello. Los noruegos eran los únicos completamente equipados con esquís y capaces de usarlos. Los británicos probaron los esquís, pero sus tropas estaban en gran parte sin entrenamiento y el suministro era escaso. Los marineros alemanes se enfrentaron a los mismos problemas, incluso dentro de las Hevilsjager, tropas de montaña, y los especialistas de montaña franceses, solo unas pocas unidades estaban equipadas con esquís y la brigada de montaña polaca no tenía entrenamiento de montaña. La mayoría de las tropas no fueron probadas en batalla. El Hevilsjager había participado en la invasión de Polonia y algunas de las tropas que habían sido lanzadas desde el aire sobre Hornfjell habían luchado en los Países Bajos. Algunos de los legionarios extranjeros franceses venían directamente de luchar en el norte de África y la mayoría de los oficiales polacos y muchos de los soldados habían participado en la defensa de Polonia, algunos incluso en la Guerra Civil Española y estaban muy motivados. Los aliados tuvieron superioridad marítima y aérea hasta la última etapa de la operación, pero no la aprovecharon al máximo. Los alemanes perdieron la batalla naval, pero lograron el objetivo principal de su operación, la exitosa Operación Weserübung y la ocupación de Noruega. Alrededor de Narvik las pérdidas navales alemanas fueron elevadas. Perdieron 10 destructores, el 50% de toda su fuerza de destructores, un submarino y varios barcos de apoyo. A cambio hundieron un portaaviones, 4 destructores aliados y dañaron varios más. La razón de esta derrota radicaba en los planes alemanes, que impedían que los destructores se retiraran rápidamente, incluso si hubieran tenido los suministros adecuados. Esto se vio agravado por el diseño de los destructores alemanes, a pesar de su tamaño y armamento relativamente grandes, tenían un almacenamiento inadecuado de combustible y municiones. Las fuerzas británicas lograron una indiscutible victoria naval local, pero no estaban preparadas para continuar con ninguna operación terrestre. Esto permitió a los alemanes consolidar su presencia en Noruega y dificultó la subsiguiente contrainvasión aliada. En 1964 se abrió un museo de guerra en Narvik. Desde 2016, las colecciones se exhiben en el Museo de la Guerra de Narvik, ubicado dentro del Centro de Guerra y Paz de Narvik. Partes de la proa del destructor alemán Georg Thiele permanecen visibles sobre el agua en Rombaksbotn hasta el día de hoy. Los naufragios en Narvik siguen siendo lugares populares para bucear, aunque algunos están prohibidos porque todavía contienen munición sin detonar. 3 de los destructores alemanes se levantaron en 1964 y se trasladaron a Framnesodden, cerca de Isboy, para despejar la ruta de navegación. Los destructores Anton Schmidt, Dieter von Roeder y Wilhelm Eikamp descansan en 12 metros de agua allí y se abrieron para el buceo. También se puede acceder a varios otros naufragios, pero la mayoría se han conservado como sitios históricos y está prohibido bucear en ellos.